Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Contraportada. Este es el episodio número 10 ya, y es un episodio muy especial, no nada más por ser la primera decena de este podcast en esta primera temporada, sino por el autor que vamos a revisar el día de hoy. El día de hoy vamos a romper las reglas un poco o mucho con relación a lo que venía siendo este podcast. Vamos a hablar de un autor, de Sergio Ramírez, que sí, en efecto, Sergio Ramírez estaba en la lista de autores a revisar por la serie de novelas que tiene. Sin embargo, el día de hoy no vamos a hablar de una novela concreta de él, sino de un libro, pudiéramos llamarlo, bueno, de hecho así lo llamó Mario Vargas Llosa, autobiográfico de Sergio Ramírez. ¿Por qué vamos a hablar de Sergio Ramírez en esta ocasión? Y se considera pues que este podcast está fuera de lo que habíamos dicho en el primer episodio de que se iba a hacer este podcast, precisamente por lo que está ocurriendo. Si ustedes no están enterados, el autor de Ya nadie llora por mí y de muchos otros libros, incluido este que vamos a hablar, que es Adiós muchachos, ha sido denunciado. Incluso hay una orden de aprehensión en su contra en Nicaragua. Sergio Ramírez es nicaragüense. Él participó en la Junta de Gobierno para la Reconstrucción Nacional. Ahorita vamos a hablar un poco de eso. Después de culminada la Revolución Sandinista, precisamente en Nicaragua, ya por el año del 79, mediados del 79. Y él, junto con Daniel Ortega y Violeta Barrios de Chamorro, que si ustedes recuerdan, digo, los que no tenemos ya algunos años acá en la vida, sabemos que por ahí en los 90s Violeta Barrios de Chamorro fue presidenta de Nicaragua. Luego vamos a hablar de esos detalles. Y para que vean la importancia de este personaje. Sin embargo, la orden de aprehensión que se gira en este día en relación a Sergio Ramírez tiene que ver precisamente con su excompañero de esa junta de gobierno, fíjense, que es Daniel Ortega, actual presidente de Nicaragua. Así que por esa razón, como una forma de reconocer y apoyar a don Sergio Ramírez, este podcast va a estar enfocado a hablar de una novela que nos va a dar un parámetro muy genérico de su papel en la revolución sandinista para terminar con la dictadura de la familia Somoza en Nicaragua. Y que esta situación que está viviendo pues es increíble, es inaudita por el simple hecho de que es un escritor que se ha opuesto en la situación de gobierno que vive el actual Nicaragua, donde todos los opositores a Daniel Ortega en las elecciones para contender a la candidatura a la presidencia de Nicaragua fueron detenidos, y Sergio Ramírez, con su espíritu de libertador, en el sentido de promover las ideas democráticas en un país que él participó vivamente, pues bueno, simplemente no manifestó su apoyo para este proceder que se estaba haciendo o que se sucedió en Nicaragua. Y bueno, se le inventaron ahí una serie de delitos, pero ahorita vamos a hablar un poco de algunos detalles de esos. Nada más vamos a hablar de cuestiones generales. ¿Quién es Sergio Ramírez? Bueno, su nombre completo es Sergio Ramírez Mercado. Él es escritor. Sin embargo, su formación, digamos, universitaria está dentro de la carrera de Derecho. Esto tiene que ver de por qué participó y todo este asunto en la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional. Ahorita vamos a detalles. Él nació el 5 de agosto de 1942. Actualmente obviamente está vivo. Tiene alrededor de 79 años, si no me fallan los cálculos. Y bueno, además de escritor, funge como periodista, ha sido político, obviamente es abogado nicaragüense y también posee la nacionalidad española. Tiene esta doble nacionalidad. Me pueden decir, bueno, es español. Pues si lo escuchan habla como cualquier nicaragüense de la zona donde él radicó gran parte de su vida. Y en este sentido, pues bueno, sí estuvo viviendo en varios países. Ahora, ¿por qué estuvo viviendo en varios países? En el movimiento sandinista del segundo tercio, por así decirlo, del siglo pasado, por ahí los 60 empezó todo esto. Sergio Ramírez estaba precisamente en la Facultad de Derecho y él como estudiante fue testigo de todo lo ocurrido, la represión que había por parte del gobierno somocista, que ya venía de una
de una familia que dominaba prácticamente Nicaragua en el gobierno nacional y obviamente pues todas las características de dictador, etcétera. Y él como testigo estudiantil empieza a formarse una idea de lo que no le gustaría que fuera su país o que continuara siendo su país. Él formó parte de alguna otra manera del buró político del Frente Sandinista de Liberación Nacional, porque y que tiene que ver mucho con lo de su libro que vamos a ver hoy, que es Adiós muchachos. Él participó, si no necesariamente al frente de batalla, era del grupo de personas que estaban encargados de conseguir respaldo y apoyo internacional. Había un grupo, digamos que la parte de gobierno, por así decirlo, ¿no? O los del comité político del Frente Sandinista de Liberación Nacional, ellos estaban en otro país precisamente por el riesgo que corría su vida. Sabemos que en esta etapa de la vida de Nicaragua fue una guerra civil muy cruenta. Justo el libro de Adiós muchachos lo hace ver. Ahorita entramos en detalle. Y tanto con otras personas como el mismo autor, ellos andaban en países centroamericanos, de América del Norte y algunos europeos, sobre todo para señalar los crímenes de lesa humanidad que se estaban cometiendo en Nicaragua en esta guerra civil, y sobre todo para lograr apoyo, no necesariamente económico militar, sino también para reconocimiento a la causa, que para los grupos eso es de mucha ayuda porque va trazando el plan de gobierno al momento en que llegan a triunfar y derrocar a estos regímenes políticos dictatoriales. Entonces Sergio Ramírez estaba dentro de ese grupo. Él, como les dije hace un instante, participó en esta Junta de Reconstrucción Nacional, Junta de Gobierno, que digamos que ya desde antes venía siendo una especie de acuerdo. O sea, ya cuando el gobierno somocista pues se sabe perdido, obviamente se va se salen los gobernantes y las máximas autoridades del gobierno de Nicaragua, ya entra la negociación de cómo van a dejar el país y bajo qué condiciones se van a retirar. Entonces Sergio Ramírez participa en este grupo y ya posteriormente se arma esta dichosa junta, que también tiene una continuidad con esto, pero digamos ya más abierta hacia los medios, no nada más, pero también al mundo entero, donde ya se puede ver, digamos, que este proceso de transición de la forma de gobierno somocista a el del Frente de Liberación Nacional. Y él es una de estas personas encargadas de hacer estas negociaciones con el gobierno derrocado. Entonces, esa es la magnitud y la indignación que se tiene como un personaje como Sergio Ramírez, que fue un activo muy importante para el movimiento de Sandinista de Liberación Nacional. Actualmente es perseguido y prácticamente puesto a disposición de la Fiscalía del gobierno de Nicaragua por unas acusaciones muy ridículas. ¿Por qué digo ridículas? Por ejemplo, miren, las denuncias o los delitos, si ustedes quieren decirlo de esa manera, que se le imputan al premio Cervantes, ahorita vamos a hablar de sus premios, es precisamente, fíjense, lavado de dinero, bienes y activos, menoscabo a la integridad nacional y provocación, proposición y conspiración. Cuando su único agravio, si lo queremos ver de esa manera, ha sido manifestarse en contra de la familia Ortega y la forma en que ha llevado a cabo, sobre todo estos últimos meses, su gobierno. Y hablamos de la familia Ortega porque hace rato yo les hablaba de la familia Somoza, porque pareciera ser que Daniel Ortega sigue esta tradición somocista que duró muchos años en Nicaragua, porque ya tiene muchos años que tanto la esposa de Daniel Ortega como el señor Daniel Ortega están gobernando el país. Ustedes pueden ver imágenes de la televisión o buscar algunas, no entrevistas, pero algunos, digamos, presentaciones en estudios de grabación o mítines que se hacen en Nicaragua, y vemos a la esposa a un lado, no como acompañante, sino como un miembro más del gobierno. De hecho, la señora tiene una posición importante dentro del gobierno. Ya sabemos quién se la puso, ¿no?
Entonces por eso Sergio Ramírez es como una forma de decir, caray, por esto peleamos para que esto dejara de existir, y ahora resulta que con quien estuve codo a codo en las negociaciones para eliminar este tipo de regímenes políticos de Nicaragua ahora me persigue. ¿Y por qué? Porque él está intentando postergarse en el gobierno y continuar con una dinastía. Entonces por esa razón este podcast está dedicado a eso, a decir, a manifestar la inconformidad de que un escritor de esta talla, que dentro de los premios que se le han otorgado está el premio Alfaguara, por ejemplo, que por novela, el premio Cervantes en el 2017, y con reconocimientos a nivel internacional. O sea, estamos hablando que tiene infinidad de libros de cuentos y novelas. Él empezó a escribir cuentos por allá en el año del 63. Entonces él anda más o menos entre casi menos de una veintena o casi una veintena de libros de cuentos o de publicaciones de cuentos y novelas, y tiene otro tanto de libros de ensayo. Entonces por ahí habla que ha participado de alguna u otra forma en dos películas. Entonces Sergio Ramírez no es un improvisado ni un escritor de bajo nivel, sino todo lo contrario. Miren, en el 71 parece ser que fue su primer premio, que fue el Premio Latinoamericano de Cuento de la revista Imagen de Caracas, ¿no? El premio Hamed de novelas en 1990. Este premio Hamed se otorga a las novelas policíacas, y precisamente él tiene varias novelas policíacas, dije películas, es premio de novelas policíacas. Tiene una serie de novelas policíacas de un inspector, Dolores Morales, o sea, imagínense el nombre del personaje, ¿no? Dolores Morales, ¿no? Entonces, que luego vamos a hablar, porque en verdad estaba planeado, además de este libro que estoy comentando ahorita, estaba planeado hablar sobre los libros de la novela policíaca de Sergio Ramírez, y posteriormente está en mi lista de espera ahí en el librero un libro de cuentos de Sergio Ramírez. Entonces también íbamos a hablar de él, pero ante los hechos, creo que como una forma de respaldo al escritor y por qué no hasta de protesta a lo que está ocurriendo, fue el motivo, o es el motivo por el cual me aventuro a hacer este podcast enfocado a un libro que, si no es novela, no es de cuento, pero sí es de Sergio Ramírez, y que ahorita, entrando en los detalles, vamos a ver por qué se eligió este libro. Y continúo. El premio Hamed, les decía, en el 90, el mismo 90, le otorgan la Orden Carlos Fonseca, máxima condecoración precisamente del Ejército Sandinista de Liberación Nacional, fíjense, en el año 90, y 31 años después lo está persiguiendo su máximo representante. También se le otorgó la condecoración de Caballero de las Artes y las Letras en Francia en 1993. Como les dije, el premio Alfaguara novela en 1998 por Margarita está linda la mar. Premio Laure Batallion también a mejor novela extranjera publicada en Francia en el 98, premio narrativa José María Arguedas por misma novela de Margarita está linda la mar, también en ese mismo año. Medalla de honor presidencial del centenario de Pablo Neruda en Chile en el 2004. Se le consideró como hijo dilecto de Mazatepe, que es la ciudad donde él nació, y se le otorga el Consejo Municipal en el mismo Nicaragua en el 2005. Premio José Donoso en Chile el 2011. La Orden de las Artes y las Letras en grado de oficial, fíjense, en Francia en el 2013. Premio Internacional Carlos Fuentes a la creación literaria en idioma español, otorgado por el Gobierno de México por el CONACULTA en el 2014. Doctorado honoris causa de la Universidad de Chile en 2013, y el Premio Cervantes del 2017. Hubo gente que antes del Premio Cervantes, entre ellos Paco Ignacio Taibo, lo pone como en antesala del Premio Nobel a este escritor. Digo, para tener una idea de quién es este personaje y por qué para mí resulta ser la importancia y la desgracia que se está viviendo, sobre todo él en estos momentos. Hay muchas entrevistas que le han hecho aquí en México, pero igual en otros lugares, ¿no? Tanto en Estados Unidos, en España y en otros países de América Latina.
Pero donde quiero llegar es que estas acusaciones que les leí hace rato, sí, de lavado de dinero, lavado de activos, en fin, es un absurdo, porque me gustaría, alguien me puede decir, bueno, a lo mejor nos engaña, bueno, piénsalo si gustas, así no hay problema, pero me gustaría que vieran su ropa, su forma de vestir. O sea, se viste de una manera tan sencilla que al menos a mí sí me hace pensar que estos delitos que se le están imputando pues sean reales, ¿no? No quiero dar detalles porque no quiero ser prejuicioso, pero les pido que busquen una entrevista en YouTube para que vean. Incluso hay una recientemente que se hizo en una de las brigadas para la promoción de la lectura que hace Paco Ignacio Taibo, precisamente sobre novela policíaca. Hay varios autores nacionales, está Bev, está Paco Ignacio Taibo II, y está por ahí otro autor, y Sergio Ramírez llega tarde porque venía del aeropuerto de un viaje precisamente de otro evento literario al cual había sido invitado, y me gustaría que vieran su apariencia. O sea, literalmente viene bajándose del avión, obviamente sale del aeropuerto y se va a una de las plazas públicas donde Paco Ignacio Taibo se acostumbra a hacer estas brigadas para leer en libertad, se llama, que es un fomento a la lectura, perdón. Entonces vemos, si viene literalmente del avión, pues así viaja, entonces aprécienlo. Entonces es increíble cómo es posible que se les ocurra plantear ese tipo de acusaciones cuando, pues bueno, pues no es por ahí el asunto. Entonces él además de todos estos reconocimientos que se le ha otorgado, pues bueno, ha estado como docente en varias universidades nacionales de Nicaragua, pero también en otras, por ejemplo, en la Universidad Libre de Berlín ha estado, y él participó en diferentes partidos políticos. Estuvo en el Frente Sandinista de Liberación Nacional de 1983 al 1995, y en un partido político que estuvo por ahí del 95 al 98 que se llamaba UNAMOS, en Nicaragua estamos hablando, y él también fue miembro, es miembro de la Academia Nicaragüense de la Lengua, que está dentro de todos de estas academias que componen a nivel América, bueno, en este caso Hispanoamérica e Iberoamérica, lo que es el idioma español, ¿no? Que le dan soporte a la Real Academia de la Lengua Española. Entonces es un personaje que no se dudaría en lo más mínimo de su nivel y de su preparación como para estar siendo acusado por esto, ¿no? Pero bien, ahora, ¿por qué tanto revuelo? Yo nomás se los dejo a su consideración. En el libro que vamos a mencionar hoy, que puede ser que lo tenga electrónico, ahorita voy a fijarme por si a alguien le interesa, se llama Adiós Muchachos. Adiós Muchachos es un libro que fue publicado en el año 2015 y cuenta con un total de 320 páginas. Está en Alfaguara, es editorial Alfaguara. Este libro es una especie de recuento de su paso por el movimiento sandinista. Parece ser que es una especie de reflexión que él hace como un corte de caja, por así decirlo, como un corte de caja que él hace al momento en que se pierden las elecciones de 1990. Digamos que el gobierno emanado del Frente Sandinista de Liberación Nacional surge posterior a la caída del dictador Somoza en el año de 1979, como ya se los comenté, y en 1990 se convocan elecciones libres en Nicaragua por parte del gobierno, digamos, del Frente Sandinista, y pierden las elecciones. Y fíjense qué curioso, en ese proceso Sergio Ramírez era miembro de la dirigencia revolucionaria y era vicepresidente o candidato a vicepresidente con Daniel Ortega. Ojo lo que estoy diciendo, por eso lo sorprendente de esto. Repito, Sergio Ramírez en 1990, obviamente desde antes, ¿no? Pues, pero en el
bloque, una fórmula que estaba propuesta por parte del gobierno sandinista de en el año 1990, que pierden las elecciones, precisamente por Julieta de Chamorro, que se sale de este grupo de la Junta de Gobierno Revolucionaria y digamos que se une a los empresarios de Nicaragua y forma un partido y termina ganando la elección al Frente Sandinista de Liberación Nacional de 1990. Pero en esa pérdida de elecciones Sergio Ramírez iba como vicepresidente de Daniel Ortega. Entonces es algo como que no nos explicamos ahorita cómo es posible que un personaje tan público y tan visible a los ojos de muchas personas y en muchos países y con el reconocimiento de varios gobiernos e instituciones de cultura, pues esté siendo acusado de lavado de activos, de lavado de dinero. Y bueno, ya la última creo que es por donde va el asunto, ¿no? Que está conspirando contra el gobierno sandinista. Entonces, en Adiós Muchachos, en este libro, que no es novela, precisamente busca hacer una especie de recuento de memoria de la revolución sandinista y habla de hechos personales e institucionales en los que participó él, que tuvo un papel protagonista dentro de este proceso de lucha y triunfo y también ya de gobierno de la revolución, emanado en la revolución sandinista. Su proceso, digamos, en el contexto en el que se dio, más o menos anduvo por ahí de 1976. Ellos ganaron en el 79 la guerra civil y termina en el año 98 más o menos. Él deja de participar en la política y se enfoca más precisamente a su pasión, que es precisamente ser escritor, y obviamente pues ya viene la andanada de reconocimiento sobre su papel en la literatura de las letras en la lengua española, pero tanto en América como en España. Y bueno, el libro de Adiós Muchachos, repito, narra una serie de pasajes, pero no nomás pasajes, digamos, que estuvo tras bambalinas de los enfrentamientos armados. No, está escrito de tal manera que si en un momento dado tú te pierdes si estás leyendo unas memorias o estás leyendo ficción. A ese nivel es a donde podemos encontrar este libro. Es tanta la claridad de las palabras escritas en ese libro que llega a ser es lamentable porque muchos hechos que narra precisamente tienen que ver con hechos de combate, pero muchos hechos que son narrados precisamente en ese libro pues son tan apasionantes que nos meten a la trama y estamos pendientes de cada uno de sus capítulos para ir descubriendo qué es lo que sucede después de lo que dejamos de leer un día antes, una noche antes. Adiós Muchachos es un libro, un texto que la verdad, más allá de que sea una especie de autorreflexión, autobiografía, un corte de caja, no sé cómo lo quieras ver, es una forma de literatura que va más allá nada más de la crónica. Es informativo, es crónica, pero está tan conmovedor porque narra eventos en donde hay una convivencia, donde dentro de aquel caos, aquel drama, aquella pérdida de vida de amigos, de familiares, de conocidos, de personas que compartieron sueños, hay historias personales donde se soñaba con una vida mejor, donde se buscaba generar espacios en esos pequeños momentos de quietud de la lucha armada, o antes de que llegara en este caso el ejército de la Guardia Nacional de Somoza a buscar tumbar, por así decirlo, uno de los bastiones del Frente Sandinista. Los guerrilleros del Frente Sandinista buscaban y pues eran jóvenes, la mayoría de ellos eran jóvenes de 20 años, quizás menos, quizás un poco más. Entonces los combatientes, pues como cualquier joven, busca divertirse, se enamoraba, jugaba, hacía bromas, cantaba, bailaba. Y este libro nos narra mucho ese tipo de memorias con las que se reencuentra el autor, como una forma no de decir hasta aquí llegamos y adiós, no, es una forma de decir este soy, de aquí vengo, aquí me formé,
porque nos habla su historia antes del movimiento. O sea, no nada más nos habla de justo el momento cúspide, por así decirlo, del conflicto armado, sino nos plantea antecedentes, sobre todo que a él le tocaron vivir. Sí, lo importante de este libro es que está escrito por vivencias personales que nos van dando el perfil de cómo se va gestando un ideal en una persona, en este caso un ideal político, y cómo, a pesar de no haber contemplado en un momento dado ser partícipe de un movimiento tan grande como lo fue el Frente Sandinista de Liberación Nacional para Nicaragua, ese movimiento tan grande que terminó por derrocar a esta tradición de la familia Somoza de estar en el gobierno y obviamente controlar todo lo que es la riqueza, todo lo que es la vida pública y a veces hasta la no pública en Nicaragua, y cómo en este caso Sergio Ramírez no se imaginó ser parte tan importante de eso y terminó siéndolo, y terminó siéndolo no por los amigos que conocía, sino por la forma, su desempeño, sus cualidades personales, que cuando ustedes, yo los invito a que busquen un video de una entrevista, cuando ustedes lo escuchen, bueno, es una persona muy serena, y en ese sentido creo que esa serenidad es lo que da confianza en él, que creyeron en él precisamente para irlo posicionando en los lugares en los cuales él empezó a destacar. Entonces, este libro de Adiós Muchachos, homónimo a una canción de Gardel, precisamente, la canción de Gardel que tiene este nombre, es un tango por allá, creo que es de 1927, 23, 27, pueden buscarla en YouTube, la canción esta. No se las pongo porque tiene derechos de autor, entonces no voy a hacer que me metan problemas con este asunto de derechos de autor. La música que le pongo a los podcasts es música libre que no tiene derechos de autor y que está disponible precisamente para este tipo de trabajos. Aún así yo no cobro dinero por hacer estos podcasts, así que no creo que me vaya a meter en problemas, pero igual, si mientras son unas cosas u otras, no les pongo el tango de Carlos Gardel, pero así se llama, Adiós Muchachos, búsquenlo por ahí en YouTube, va a estar. Y precisamente el tango de Carlos Gardel es más que nada una despedida. Entonces, este libro de Sergio Ramírez no es necesariamente una despedida de que ya, como les dije hace rato, ya hasta aquí llego, ya no quiero saber nada. Es un más... no, ni siquiera despedir los recuerdos, no te puedes despedir de un recuerdo. Es una forma de reconocimiento también y decirle adiós a los que se fueron. Sin embargo, si lo ponemos a la distancia, ¿sí?, a lo que está sucediendo hoy, cuando fue escrito el libro, que les comenté hace rato que fue escrito por allá en el año del 2015, y si lo vemos en perspectiva, quizás ese adiós muchachos sí sea una especie de despedida por los ideales que se fueron y que ya no son. Digo, esto que estoy diciendo tiene que ver conmigo y mi opinión, ¿de acuerdo? Si nosotros hacemos la analogía entre el tango de Carlos Gardel de Adiós Muchachos de 1927 y lo que dice la letra de la canción, con el libro de Sergio Ramírez, escrito en el 2015, pero ubicado ya en el contexto del 2021, pues ahora sí que cae perfectamente bien en el sentido del tango de Carlos Gardel, ¿no? Es una despedida por los ideales, ¿no? Por toda la convivencia, lo que se creyó, lo que se trabajó, lo que se vivió. O sea, se tuvieron que ir, en particular él y otros, pero él en ese grupo, en esa comitiva, se tuvieron que ir de su país para mantener la vida, pero sobre todo para seguir luchando por la libertad de su propio país, ¿no? Dominado por la tiranía somocista. Entonces, creo que no fue sencillo para él. En el libro ustedes van a poder encontrar justo esos momentos de estrés, de todos los procesos conflictivos que pasaron, pero también durante el combate. O sea, lo grandioso de este libro tiene que ver precisamente con cómo te manejan las emociones de lo que te narra y que no es ficción. Entonces yo creo que ahí está la grandiosidad de este escritor, que es capaz de transmitirte lo que él experimentó, pero no nada más del punto de vista ideológico, sino también del punto de vista emocional. Así que tal vez este podcast que les estoy haciendo esté un poco extenso, no lo voy a editar, va a quedar tal cual. Sin embargo, es una forma de decir ya basta,
esto que está ocurriendo en Nicaragua y en particular a este escritor, pues es lamentable y es una forma de manifestar el apoyo. No sé, no creo o no lo sé si este podcast le vaya a llegar a él. Simplemente reconocerlo con su grandiosidad como escritor. Yo lo descubrí hace algunos años, no hace muchos, y me gustó haberme encontrado ese libro, que precisamente fue el de Adiós Muchachos, el primero que leí. Me gustó haber leído ese y de ahí en adelante he leído otra serie de libros, sobre todo las novelas de Sergio Ramírez, y soy muy apasionado de su literatura. Así que este podcast quizás sea un capricho personal, pero simplemente es decir, alzar la voz y decir que no estamos de acuerdo en lo que le está pasando, que ojalá esto no llegue a mayores y el gobierno nicaragüense desista de esta acusación y de esta orden de aprehensión, y esperemos hasta ahí llegue. Ojalá Sergio Ramírez tenga la fortaleza física, porque yo sé que la espiritual y la mental la tiene, y espero tenga la fortaleza física para sobrepasar esto y que nos siga entregando muchísimos más libros y esa hermosa literatura que produce. Y si no han tenido contacto con alguno de sus libros, mándenme un correo a podcastcontraportada@gmail.com. Tengo algunos libros electrónicos que les puedo compartir gratuitamente con todo gusto para que se vayan iniciando en la literatura de Sergio Ramírez, o si los quieres comprar físicos, adelante. Te puedo garantizar que no te va a decepcionar Sergio Ramírez en su literatura. Hasta aquí, para ya no ser más extenso esto, muchísimas gracias por escucharme y sobre todo por compartir este podcast, sobre todo este episodio en particular que es tan importante para mí en estos momentos. Muchísimas gracias y hasta la próxima.